Muy bien, el tema de este domingo es el privilegio de dar a Dios. El privilegio de dar a Dios. Y formulado el mismo tema como pregunta sería, ¿cuánto tienes en tu cuenta con Dios? ¿Cuánto tienes en tu cuenta con Dios? Algunos me están mirando como, no tengo ni idea. No sabía que tenía una cuenta. Tampoco entonces no tengo ni idea cuánto tengo ahí o no tengo. Bueno, vamos aclarándolo. Vamos a volver a repasar donde estamos en Filipenses 4 y estamos ahí escuchando las palabras o leyendo las palabras de Pablo que seguía en la cárcel de Roma. Estamos de acuerdo, ¿no? Él no tenía recursos, pero afirmaba que todo lo podía en Cristo que le fortalecía. ¿Os acordáis? Y esto quiere decir, en este contexto, podía estar contento pasando hambre como estar saciado. Así tal cual lo dijo él, lo escribió él. Eso no lo digo yo, eso lo escribió él. Tener abundancia o escasez, en cualquier situación estaba contento, satisfecho. ¿Por qué? Y eso quiere decir, lo que él dice, todo lo podía en Cristo que le fortalecía. Pues recordemos por un momento cómo era la situación económica y social de Pablo, en el pasado me refiero. Nació de una familia que era capaz de colocar a su hijo en la formación más prestigiosa de Israel. No era cualquiera. Lo inscribieron en la escuela de Gamaliel, uno de los maestros de los fariseos más respetados. Su posición no era solo social, sino económica. Era uno de los famosos que nunca tenía que preocuparse por su economía. Tengamos eso en cuenta. Y si está en la cárcel y no tiene recursos, es porque tomó una decisión basada en lo que él ahora escribe a los filipenses. O sea que él vivía lo que predicaba, para decirlo así, ¿no? Y vimos el domingo pasado que Cristo producía este contentamiento en Pablo, estando ahora por el Evangelio en la cárcel en Roma. Esta satisfacción, a pesar de cualquier circunstancia, este contentamiento había sido aprendido. Tenía que pasar por la escuela de Dios y aprender a encomendar su vida al Padre Celestial. Esas lecciones de contentamiento las vamos a ir aprendiendo cada uno de nosotros hasta que seamos modelos para otros como Pablo. Ejemplos de superación en Jesucristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece también se aplica a nosotros. Recordemos que en un sentido amplio, todo lo podemos, si es la voluntad para nuestras vidas. Todo lo podemos por medio de Cristo que nos da las fuerzas. Jesús obra con su poder a nuestro favor. Que nunca digamos, Dios me ha dicho que tengo que hacer, pero yo no puedo. Porque acabamos de mentir. ¿Por qué? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Tomemos nota también que esta promesa, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, nunca, por otro lado, nunca se refiere a mis propios planes. No se cumple para mis sueños independientes de Dios. El propósito de Dios no es necesariamente que alguien sea rico, sino que la bendición de Dios para todos es que esté contento en cualquier circunstancia. O sea que el enfoque de Dios es que estemos en Cristo, estemos contentos en Él, que aprendamos a obedecer a Él y estar satisfechos en cualquier circunstancia, porque ahí Dios nos puede utilizar. A veces no teniendo, a veces teniendo. Yo os podría poner ejemplos. Os voy a poner un ejemplo.
nosotros que somos generosos y damos, a veces nos encontramos en momentos donde hay personas alrededor de nosotros que no se merecen ni un céntimo. Pero nosotros seríamos más demasiado débiles para pensar que a la persona le van a cortar la luz y le daríamos. Pero Dios permitió a veces en nuestras cuentas de nuestra familia que no teníamos, no solamente no teníamos nada, sino teníamos bajo cero. Tenemos deudas. Yo podía mirar a la persona a los ojos y decir, mira, no te puedo dar porque no tengo. Si quieres me ayudes tú a mí. Y con eso se terminó la discusión. Y por dentro alababa a Dios diciendo, Señor, qué sabio eres tú. Porque en este momento que hubiera sido tan difícil decir a la persona, es que tú no te mereces ni un céntimo, no te voy a dar nada, se me ahorró esas palabras tan duras y simplemente he podido decir a la persona, es que no te doy porque no tengo, punto. Y que Dios le diga, ¿por qué no tengo? Y le diga, es que no quiero apoyarte porque tu vida es un desastre planeado y decidido y desde hace años y no quieres cambiar. Entonces a veces, alabado sea el Señor, no hay que dar. Entonces, eso es un ejemplo simplemente, ¿no? Práctico. Leamos ahora juntos el pasaje de hoy que se encuentra en Filipenses 4, 14 al 18. Vamos a leerlo juntos, ¿os acordáis? A ver, 1, 2 y 3. Sin embargo, habéis hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y vosotros mismos, filipenses, sabéis que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto vosotros. Incluso a Tesalónica me enviasteis ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en nuestra cuenta. Ya he recibido todo lo que necesito y aún más. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Filipenses 4, 14 al 18. Yo voy a tratar hasta el versículo 17. Y el domingo que viene haremos el final de Filipenses. Pero aquí, como veis, lo que me voy a centrar es lo que dice. No digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en nuestra cuenta. Vamos a ir mirando qué significa esto. Pero vamos por parte. Lo primero que quiero subrayar es lo siguiente. La madurez nos hace contentos aún en momentos de angustia. Porque hasta ahora hemos visto que Pablo estaba contento no teniendo. Pero no sabíamos que tenía angustia estando contentos. Porque a nosotros nos parece que no se puede estar angustiado y contento a la vez. Y descubrimos en este texto que los maduros sí que pueden pasar angustia porque son seres humanos y estar contentos a la vez. Porque saben que es necesario pasar por esa circunstancia y mantenerse firme en esa circunstancia y no dudar y no venirse abajo. O sea que interesante es notar que Pablo afirma que a la vez de estar contento en cualquier circunstancia estaba pasando angustia por el hambre y la escasez. Pablo se sentía angustiado por la escasez, pero a la vez había aprendido a estar satisfecho con esta situación. Y ahora tomad nota de una cosa muy importante. Lo digo a los solteros y lo digo a los que están viudos y lo digo a los que se sienten solos. De hecho, el que no sabe estar satisfecho en escasez o en estar solo,
no sabe estar satisfecho cuando tiene abundancia o tiene personas alrededor, porque no aprendió a estar contento y satisfecho con lo que Dios prepara en su vida. Es un aprendizaje, una decisión, una actitud que uno se decide tener. No son las circunstancias que me hacen contentos, no son las cosas ni las personas que me hacen satisfechos. Es Dios que no cambia. Y si no lo aprendo teniendo escasez, no lo sé teniendo abundancia. Una cosa, por eso lo dije a los solteros, yo era soltero, ¿no? Y un día Dios me reveló esta idea, me dijo, muchacho, si no aprendes a estar contento estando solo primero y aprendes a vivir satisfecho, darás siempre problemas a tu mujer por no saber estar satisfecho, no saber estar contento. Y lo mismo vemos en Pablo, o sea que él nos quiere enseñar que si no sabes estar satisfecho, si no tienes dinero y contento y no sabes aguantar, también pierdes la cabeza cuando tienes, porque no sabes tener control en tu cabeza, en tu actitud, en tu temple. No eres maduro. El maduro es inmaduro, teniendo o no, o teniendo. No teniendo o teniendo. ¿De acuerdo? Primera cosa que queremos aquí subrayar. Segunda cosa que queremos subrayar. Podemos participar en los ingresos y gastos del reino de Dios, tal cual. Y he leído varias veces el texto porque me llamó la atención que dice Pablo, y lo dice así, luego lo leemos, que ellos participan, no los me entiendo, en los ingresos, sino también en los gastos de Pablo. Me llamó la atención, ¿no? Me parece curioso, ¿no? Es un privilegio poder invertir en el reino de Dios. No todos están conscientes de cuán grande es esta bendición. No todos son sabios en sus inversiones en el reino de Dios. Hace falta desarrollar una actitud proactiva y sacrificial para conseguir una inversión bien aprovechada en la extensión del Evangelio. Quiere decir, eso de que yo invierto en el reino de Dios correctamente no es una casualidad. No es fruto de no pensar. No es fruto de no orar. No es fruto de simplemente dar. Es fruto de una profunda reflexión de conocimiento de Dios, de interés por el reino de Dios, que cómo está la situación de la gente, de ponerme en contacto con lo que está ocurriendo y saber lo que la iglesia también está haciendo. Por ejemplo, qué está haciendo mi iglesia en Turquía, qué no están haciendo estas dos familias, qué necesitan, para que mi inversión sea consciente, sea inteligente, sea proactiva. ¿Estamos de acuerdo? Y por ello Pablo escribía, y vosotros mismos, filipenses, sabéis que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, porque ellos pertenecían a la región Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto vosotros. Incluso a Tesalónica me enviasteis ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Dios suple las necesidades de la obra misionera por medio de las iglesias que deciden participar en ella. Es lo que vemos aquí, ¿verdad? Es el plan de Dios, que sean las iglesias que se ocupen, que tomen conciencia, que planeen, que se informen, que tomen decisiones, recauden fondos y envíen fondos para sostener la obra misionera. La iglesia puede desarrollar la participación, la misión de Dios de muchas formas. Una que nunca debemos olvidar es el sostenimiento de los misioneros, de los que hacen la obra de Dios. Entonces, hablando de nuestra iglesia participa de las necesidades económicas de otros ministerios que hacen posible la extensión del reino de Dios. Y voy a mencionar algunas. Muchos conocen nuestra comunión con la familia Madrigal en Turquía, que acabamos de mencionar. No podemos ahora entrar en por qué les apoyamos, en qué medida les apoyamos. Otros participamos en el ministerio de la tienda Oportunio, por eso oramos, por ejemplo, ¿no? Con la aportación
en el voluntariado. El otro día, por ejemplo, fui con Flori a Residencias a las 9:30 de la mañana, a un tiempo que pudimos, a primera hora de la mañana, para visitar Residencias, a ver por dónde podría haber interés en estas camas que podemos vender. Otros invertimos tiempo en el reparto de alimentos para que se pueda predicar el Evangelio a los que quieren venir a escucharlo. Así que fijaos lo que digo, el enfoque de la recogida de alimentos y de la entrega de alimentos no es que tú y yo tengamos alimentos, no es este enfoque, sino para que tú y yo podamos invertir alimentos en la vida de personas, que es una inversión económica, para que resulte un beneficio espiritual. Y vamos a verlo en dos partes. Hoy vamos a ver el beneficio espiritual que incluso abunda en tu cuenta con Dios. Ahora, si tú estos alimentos lo utilizas para ti, el ingreso en tu cuenta para Dios es absolutamente cero. Si encima quitas a otro, lo que le debe estar va a ser bajo cero, negativo. Es como cuando tú sacas de la cuenta dinero que debe estar ahí, que va a estar negativo. O sea, que tú puedes aportar negativo como positivo, evidentemente. Así que tengamos mucho cuidado lo que vamos a coger para nosotros, cómo vamos a repartir esos alimentos, cómo vamos a invertir este tiempo, para qué y con qué actitud. Porque Dios, depende de esto, va a aportar en nuestra cuenta o va a quitar, evidentemente, también esta cuenta. No solamente se aporta en el sentido en positivo, sino también negativo. Por eso, a mí me llena de temor pensar que me llevo algo que no debería llevar. Yo prefiero que cuando hay una persona que no tiene, como nos ha pasado el viernes pasado, a decir, bueno, vamos a repartir entre los que queremos y hacemos otra caja que no existe para que esta persona no se vaya sin nada, porque queremos invertir en el reino de Dios. No tengo ningún interés a llevarme algo que no debo llevar. ¿Nos entendemos? Esos son los principios del reino de Dios. No sé si en el mundo, claro, eso no tiene ningún sentido, pero esos son los principios del reino de Dios. Y dice también, hacemos amigos para el cielo. También participamos en el ministerio de escrituras. Esto es lo más desconocido, creo, actualmente en nuestra iglesia. Pero en nuestra iglesia, económicamente, además de esfuerzo de formación, yo como profesor y como organizador de una de las asignaturas que es Red de Multiplicación de Iglesias y de Visión 2021, nosotros participamos económicamente en el sostenimiento de la escuela bíblica online, que es una escuela bíblica a nivel parecido al universitario, que colabora en la formación de nuestras asambleas de hermanos. Da unas asignaturas gratuitas a los pastores, por ejemplo, de las iglesias, tengan o no tengan formación anterior en la escuela, y desde cero nivel enseñan al que quiera aprender todo lo que podría ser posible para la iglesia, para tener un graduado bastante alto en formación teológica. Y nosotros aportamos unos 400 y pico euros al principio del año en la subvención de esta escuela para que todos puedan participar y no falte dinero. Porque hay profesores que lo hacen gratuito, pero tienen que desplazarse, hay secretarios, hay gente que mantiene la web, hay que pagar la web, hay que pagar los impuestos por los vídeos, conferencias, etcétera, etcétera. Aportamos una donación anual, entonces. La iglesia participa también en la financiación del Consejo de la Iglesia Evangélica de Castilla y León. Existe el Consejo de las iglesias, de todas las iglesias evangélicas de toda Castilla y León, y nosotros participamos en la financiación de este consejo, que hace visible a las iglesias evangélicas en Castilla y León ante el gobierno, ante las entidades, por ejemplo, ante el Hospital Universitario de Burgos. Por lo cual,
Beatriz y yo, por ejemplo, tenemos o hemos conseguido el derecho de entrar ahí como capellanes con la bata blanca y poder hablar de Cristo y hablar a las personas que lo deseen, que nos soliciten, aunque sea en tiempos de COVID. Podemos entrar nosotros con el mono hablando con las personas tan contagiadas del COVID, que lo soliciten. Pero esto es porque invertimos económicamente en que este consejo puede existir y puede presentar a las iglesias. Por otro tanto, ocurre con FEREDE. FEREDE es la organización de toda la agrupación, de todas las iglesias evangélicas de España, que ante el Ministerio de Justicia están representadas las iglesias evangélicas por medio de FEREDE, y nosotros aportamos económicamente para que este organismo pueda funcionar. Y no solamente esto, sino como pastor de la iglesia, como obrero de la iglesia, como misionero, también soy secretario de la Comisión de Evangelización de FEREDE para fomentar la evangelización en todas las iglesias de toda España. Pero eso es porque también, por ejemplo, me pago los viajes. Invierto en viajes, pagando y llevando mi coche, por ejemplo, o en autobús, etcétera, porque no hay suficiente fondo en esta de comisión. Pero me da igual, si me lo pagan, si lo pago yo. Lo importante es hacer la obra, ¿entendéis? Porque se trata de que es la obra de Dios, es el reino de Dios. El reino de Dios tiene una versión garantizada, que no tiene ninguna pérdida. Todo tiempo y todo dinero y todo esfuerzo invertido en el reino de Dios, según la voluntad de Dios, abunda en la cuenta que Dios tiene a favor de nosotros, cada uno. A mí me da igual si cuadran las cuentas o no cuadran. Si no pueden cuadrar, da igual. El Señor proveerá, porque es su obra, además. Lo importante es invertir, queridos. Así que, segundo punto, podemos participar en los ingresos y gastos en el reino de Dios. Que no solamente es lo que yo gasto y lo que yo ingreso para mí, sino en el reino de Dios. Tercer punto que quiero sacar de aquí, de esos versículos, es invierte en el reino de Dios, aunque otros no lo hagan. ¿Os suena esta frase, no? ¿Yo? Pero si otros no lo hacen. Nos puede pasar por la cabeza como puede salir de la boca también, ¿no? Pero a veces lo oímos, ¿no? Pues es una frase insensata, queridos. Esa frase no debería pertenecer a nuestro vocabulario, a nuestra forma de pensar y de hablar, y tomar decisiones, porque aquí lo vemos. Fijaos lo que dice Pablo, y lo dice halagando a los filipenses, subrayando su inteligencia, su sabiduría y su talante, ¿no? Dice, vosotros mismos, filipenses, sabéis que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto vosotros. Incluso a Tesalónica me enviasteis ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. O sea que no siempre podemos contar con el buen ejemplo de otros. Ni los de Tesalónica suplieron las necesidades de Pablo cuando estaba con ellos. Otras iglesias tampoco colaboraron. Tal vez no pudieron o ni siquiera fueron sabias. No importa, queridos, no importa. Pablo alababa a los filipenses porque ellos hacían lo correcto, a pesar de falta de estímulo de parte de otros creyentes, otras iglesias en este caso. Nunca debemos ser los únicos, escucha bien, otra frase importante y principio importante para la vida. Nunca debemos ser los únicos en desobedecer a Dios. ¿Entendéis, no? A veces se nos ocurre, se nos mete el gusano y decimos, bueno, los demás que hagan lo que Dios quiere, yo estoy harto, yo, aunque sea el único, yo no voy a hacer caso. Eso, digo, nunca ocurre. Es lo más lejos que podemos llegar. Pero sí, queridos,
lo que sí que tenemos que aprender es que, a ver, ¿dónde estamos, queridos? Que aunque nosotros nunca debemos ser los únicos en desobedecer, si hace falta, debemos ser los únicos en obedecer. Lo repito. Nunca debemos ser los únicos en desobedecer, por ser la ovejita que se aparta o se retira. Nunca. Pero si hace falta, debemos ser los únicos en obedecer. Porque Dios nunca ha dicho, tú mira a la izquierda y a la derecha y solamente obedeces si los demás también lo hacen. Al revés, Jesús quiere que tú y yo le obedezcamos por Él, no por los otros, por Él, por lo que nos diga. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, tercer punto, invierte en el reino de Dios aunque otros no lo hagan. Cuarto punto que podemos sacar de estos versículos. Podemos invertir en nuestra cuenta celestial. Pablo puntualiza para que no saquen conclusiones equivocadas los filipenses y nosotros tampoco. ¿Por qué les escribe Pablo sobre el tema de la ofrenda que había recibido? Él lo contesta y dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en vuestra cuenta. Intento haceros entender cuán importante ha sido lo que habéis hecho, porque esta actitud que tenéis vosotros, de no mirar a los demás, de preocuparos por el reino de Dios, invertir y participar, porque es el reino de Dios, esto aumenta en vuestra cuenta. Y quiero que estéis conscientes de esto, y que nada os debilite para seguir fuertes en ello. Poder ofrendar a Dios económicamente es uno de los privilegios más grandes, dice Pablo. Es de todas las inversiones la más rentable. De hecho, si lees el Evangelio de Lucas, vas a ver que Jesús habla sobre este tema casi más que otra cosa, por la importancia que tiene. Y vamos a ir viendo por qué es tan importante. Es la inversión más duradera. Lo que invertimos lo disfrutaremos eternamente. No como otras inversiones, que es absolutamente imposible disfrutarlas eternamente. Lo que tenemos aquí en una cuenta bancaria, por ejemplo, a lo mejor ni lo disfrutaremos nunca. Tal vez los que quedan tras nuestra muerte se pelearán por ello. Se hace añicos nuestra familia, por lo cual hemos guardado todo esto. Tal vez los que quedan tras nuestra muerte se pelearán por ello. Algunos creen que su familia aprovechará la herencia. No necesariamente, dice Jesús. A veces nuestra familia encima se peleará por lo que les dejamos en herencia. Leamos el contexto de herencia y la reprensión de Jesús. De estas enseñanzas de Jesús no se puede deducir que es importante acumular una herencia. Todo lo contrario, lo que nunca debemos ser culpable es dejar deudas a nuestros hijos. ¿Entendéis? Son dos extremos. Una cosa es herencia, abundancia, un montón de dinero, que lo casi seguro, al 90% seguro, les va a destrozar en peleas y odios, en dejar de hablarse. Y el otro extremo es que lo que no podemos hacer es dejarles deudas por mala administración, por inversiones insensatas en las cosas de este mundo y gastos injustificadas.
Pero los hijos deberán aprender que de ellos dependerá su futuro y no de lo acumulado por papá y mamá. Es curioso leer en lo que la gente incluso del mundo descubre. Los más ricos ahora mismo, algunos han desheredado a sus hijos en vida. Y dan la razón. Dicen, no quiero que mi hijo sea un vago, un inútil, un sinvergüenza, que no sepa lo que es ganarse la vida. Porque con los miles y millones que yo tengo, evidentemente, está tentadísimo a convertirse en un vago o un vive la pepa. Y les han desheredado. Así tampoco se pueden pelear porque en vida regalan millones y millones a obras benéficas para que no se les quede a sus hijos, por si acaso que vayan a juicio para reclamarlo. Es que ya por todos los lados lo hacen así, ¿no? Pero no hay que leer el periódico para ser sabios. Mira lo que dice Jesús en Lucas 12, 13 al 21. Tengo que poner aquí un vídeo que tengo preparado, que me lo dice. Y así tenemos un poco de cambio de voz. No me queda mucho, hombre, me dijo, maestro, dije a mi hermano que reparta la herencia conmigo. Pero él le respondió, hombre, ¿quién me ha hecho juez y repartidor entre vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardaos de toda avaricia, pues aunque uno abunde en bienes, su vida no depende de aquello que posee. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico habían producido mucho. Y él pensaba diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré. Derribaré mis alfolíes y los haré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, muchos bienes tienes, para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero le dijo Dios, necio, esta noche van a pedir tu alma. Y lo que tú has guardado, ¿de quién será? Pues esos son los textos literales del Evangelio, de las palabras de Jesús. Hay un hecho. Vino una persona y dijo, tengo un problema con mi hermano, que no quiere compartir la herencia, que nuestros padres nos han dejado un dinero, unos terrenos, unas casas, unos bienes, y ahora mi hermano, ayúdame. Y Jesús dice, yo no estoy aquí para arreglar tu asunto de herencia, pero te voy a contar una historia para que otros, por lo menos, otros padres y mamás sepan ser más inteligentes y más sabios. Porque había otro hombre que ganó mucho y acumuló mucho y pensó que lo va a disfrutar, y Dios le dijo, espérate un momento, yo quiero que te mueras ya. Y se murió. Pero Dios le preguntó, ¿y ahora de quién será todo lo que tienes? ¿De tus hijos que se van a pelear? Ese es el contexto, queridos. El problema de este hombre no era que no había previsto para su familia, como alguno ha predicado equivocadamente. No. Todo lo contrario. Había, según el contexto, incluso mucho para sus hijos. ¿Pero qué le servía todo eso? La pelea de sus hijos, ¿qué le servía? Por el bien. O sea que acumular mucho no suele ser la mejor decisión, según Jesús. Así que prestemos atención. Las riquezas impresionantes de un hombre insensato, según Jesús, no le servían ya que se moría.
Era un hombre insensato porque había acumulado una enorme herencia que le servía a sus hijos de pleito amargos. Jesús lo llamaba una persona insensata. Son palabras de Jesús. No seamos insensatos, por tanto, queridos. Hagamos inversiones para que nuestra familia sea, rica en Dios. Es lo que Jesús dijo. Ricos en Dios. Que aprendan nuestros hijos que Dios es más importante que ellos y que primero se va a invertir en Dios y que aprendan a respetar a Dios por nuestro uso también de dinero, que es Dios más importante que yo y que mis hijos y que todos, que jamás se entre el gusano de la idolatría, que al final lo más importante son mis hijos. No, mis hijos tienen su importancia, yo tengo una importancia, mi iglesia tiene una importancia, las misiones tienen su importancia, pero Dios es el que decide todas las cosas. Yo tengo que servir a Dios en todas estas cosas. Que nuestras familias sean bendecidas por nuestras inversiones en cuentas administradas por Dios. Quinto lugar, podemos ser ricos para Dios, pero ¿cómo? Podemos aumentar nuestros tesoros en el cielo, nuestra cuenta celestial. Jesús nos contesta esta pregunta. Lo había recogido Lucas a lo largo de su evangelio especialmente. Lucas 12, vamos a ir, Lucas 12, versículos 33 y 34, para mencionar solamente unos pocos pasajes. Y dice Jesús, sorprendentemente, vended vuestros bienes y dad a los pobres. Proveeros de bolsas que no se desgasten. Evidentemente lo dijo a los que tenían que seguirle a él a todas partes, también. Acumulad un tesoro inagotable en el cielo, lo repito, acumulad, dice Jesús, un tesoro inagotable en el cielo, por lo cual es posible. Acumular un tesoro en el cielo, inagotable, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. ¿Cuántos han mandado, por ejemplo, dinero para X cosa? No quiero entrar en demasiados detalles, pero cada uno sabe que ha hecho, ¿no?, en su vida. Y lo que ha hecho es alimentar unos sinvergüenzas y ladrones. Se lo ha entregado directamente. Y pasaron años hasta que los descubrieron, porque mandaban mensajes como que aquí lo hemos recibido, lo hemos invertido en lo que tú has dicho, y que tenemos que hacer. Da pena. Si lo hubieras invertido en el reino de los cielos, en la obra del evangelio, en obreros, en necesidades, en personas realmente necesitadas que se lo merecían, porque Dios lo había puesto, lo hubieras invertido, no solamente para el bien de ellos, para gloria de Dios, sino para tu cuenta, no en el mundo ni siquiera, sino en el cielo. Y ahora en el cielo no tienes nada, y en la tierra encima tampoco. Es que realmente eres de pena. No lo digo, no sé cómo decirlo, queridos. De verdad me da pena, de verdad que es para llorar, es tremendo, ¿no? Es injusto, da rabia, es un desastre, ¿no? Pero realmente es para decir, querido Señor, por favor, necesito ser más sabio. A ver, enséñame a invertir en cuentas, como ya me advertiste, donde no hay ladrones que puedan acceder a ellas, y donde no hay nada que lo puede destruir. Polilla me refiero a bichitos de esos que se comen la ropa, pero también hay corrosión que se comen el Mercedes que te has comprado, por ejemplo, y accidentes que lo deja hecho polvo, y casas que se derrumban por terremotos, y se ocupen por ocupas, por ejemplo, que no puedes echar, etcétera, etcétera. Ya sabemos todo
todo es algo de todo esto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una persona que conozco, en cambio, al casarse y venirse de misionera a España, disolvió su cuenta de pensión laboral y dio el dinero a sus hermanos en Cristo necesitados para poder acondicionar una finca cerca de Salamanca para predicar el Evangelio. Ella misma vino de misionera a este país, pero en vez de guardarse el dinero de las pensiones laborales que se había ganado, evidente para su futuro, para eso son las pensiones, cuando no tienes ingresos, ahora que no tenía ingresos como misionera, porque nadie le garantizaba ningún ingreso, en vez de decir, bueno, entonces por lo menos tengo algo para mí, decidió a darlo a otros que en este momento estaban más necesitados. ¿Qué os parece? Esto es una inversión inteligente, porque este dinero en esta finca de Salamanca no se perdió. En esos años se convirtieron muchas personas, se plantó una iglesia, salieron obreros, salió un subdirector de escuela bíblica, por ejemplo, entre ellos. Se formaron líderes a través del ministerio del Hijo. Y etcétera, etcétera. Por esta inversión no se perdió ni en la tierra, ni en el cielo. Y a esta mujer nunca le faltó nada, tampoco. Es mucho más sabia esta inversión, ¿no os parece? Pero requiere fe, requiere entendimiento. Eso no lo haces porque sí. Eso lo haces porque has entendido lo que estamos aprendiendo hoy. Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, entonces me hace invertir en las cuentas del cielo, desprendiéndome de mí mismo, de lo que ahora mismo no necesito inmediatamente, porque ahora mismo todavía tengo suficiente, porque esa mujer todavía tenía para los próximo medio año tenía suficiente dinero, porque ya había pagado la escuela de idiomas y suficiente dinero para pagar la habitación. Y más no necesitaba hoy. Y Dios proveerá para después. Pero en ese momento invirtió en esta finca, hizo bien. Y Dios la bendijo. Jesús lo define como hacerse rico para Dios. Jesús enseñó que esto es acumular tesoros inagotables en el cielo. Es decir, que existe una cuenta en la que se apuntan nuestras inversiones y obras diarias a favor del reino de Dios. Os repito lo que Jesús dijo en Lucas 12, 33 y 34. Venid, vended vuestros bienes y dad a los pobres. Proveeros de bolsas que no se desgasten, acumulad un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya. Pues donde tengáis vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Y ese es el sexto punto. Nuestro corazón estará donde está nuestro tesoro. Es así. Nuestro corazón va a estar donde está nuestro tesoro. Tú puedes tener lo que sea en esta tierra, pero si es de Dios, tu corazón está centrado en Dios. Pero si tú tienes algo en esta tierra que no es de Dios, que Dios no ha decidido que lo tengas, y ni preguntas a Dios si quiere que lo tengas, y que hagas con ello, esto lo que tienes te despista de Dios, te desvía de Dios, te hace incluso apartarte de Dios. Pero si tú lo renuncias, si tú lo entregas a Dios, evidentemente tu corazón va detrás de este tesoro y va a estar centrado en Dios.
Es lo que Jesús está enseñando. Vended vuestros bienes y dad a los pobres, proveeros de bolsas que no se desgasten, acumulad un tesoro inagotable en el cielo, donde no hay ladrón que aceche ni polilla que destruya, pues donde tengáis vuestro tesoro, dijo Jesús, Dios el Señor, nuestro Señor y Salvador, sabio Dios, el único, ahí estará también vuestro corazón. Séptimo lugar, podemos ser recompensados en el cielo. Lucas 6, 20 y 23. ¿Qué enseñaba Jesús sobre ser rico para Dios y acumular tesoros inagotables en el cielo? Él entonces dirigió la mirada a sus discípulos y dijo: dichosos vosotros los pobres, porque el reino de Dios os pertenece. Alegraos en aquel día y saltad de gozo, porque os espera una gran recompensa en el cielo. Los ricos tienen su recompensa en la tierra y se acabó. Ninguna en el cielo. Si lo que tienen es por ellos, por sus hijos, aunque Dios tenga otro plan. Pero los que rectifican a tiempo y reflexionan pueden acumular tesoros en el cielo y ser recompensados en el cielo, porque esos pobres, eso es muy importante. Ahora, el contexto del Evangelio deja claro que esos pobres no lo son por negligencia, ni por crisis económica, sino por haberse despojado de lo innecesario, no de lo necesario, de lo innecesario, para invertir en el reino de Dios. O sea que no han dejado a sus hijos tampoco en la ruina, con deudas me refiero. No, se han desprendido de lo necesario para invertir en el reino de Dios. Ellos tendrán una gran recompensa en el cielo, porque Jesús lo dijo. Así que podemos ser recompensados en el cielo. En Lucas 14, 12 al 14, nos explicaba Jesús el misterio del reino de Dios. Nos revela a nosotros, sus discípulos, cómo seremos recompensados en el día de la resurrección. Lo podéis leer vosotros, ¿vale? En octavo punto, ahora, el último será: podemos crecer y madurar en el reino de Dios. En Lucas 16, 9 al 13, prosigue Jesús con su enseñanza impopular para los egoístas. Llegó Jesús a afirmar que despreciamos a Dios si entregamos nuestro amor a las riquezas. Por eso os digo que os valgáis de las riquezas mundanas para ganar amigos. No para vosotros, sino para ganar amigos, dijo Jesús, a fin de que cuando estas riquezas se acaben, y esta vida se acabe, haya quienes os reciban en las viviendas eternas. El que os honrado en lo poco, el que es honrado, otra vez, el que administre bien lo poco. ¿A qué se refiere Jesús? Lo poco. Te vas a sorprender. Para él lo poco es el dinero. Para él es lo más insignificante que existe en esta tierra. También lo será en lo mucho. El que es deshonrado, el que no es fiable en la administración de los bienes, que es el dinero, no lo es en las cosas del reino de Dios en ninguna parte. Y el que no es íntegro en lo poco, el dinero, tampoco lo será en lo mucho, los valores del reino de Dios. Por eso, dijo Jesús, si no habéis sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién os confiará las verdaderas riquezas? Que son las celestiales, las eternas, las espirituales. Es decir, aquí hay una relación directa entre el dinero y mi relación con Dios. Es imposible
ser un inmaduro, un irresponsable en las finanzas y ser un responsable y maduro en lo espiritual. Es imposible, porque está relacionado. Si uno empieza a madurar en las cosas, en la administración del dinero, va madurando en las cosas espirituales. Y aprovecho para decir, nunca votéis a favor de ningún líder de esta iglesia, ni diácono, ni pastor, ni nadie que tenga algo que decir y decidir en esta iglesia que no sea totalmente maduro en la administración económica de sus finanzas. Esperad que madure, porque entonces madurará en lo espiritual. Mientras tanto, dejadle que sea probado, a ver por dónde sale, a ver si se entera de cómo es honrar a Dios, porque se le va a probar en las finanzas, a ver si ahí es fiel. ¿Vale? Tenemos que terminar aquí, queridos. Es un gran tema, es un tema apasionante, porque estamos hablando de la mejor y más inversión, más duradera, más inteligente, más provechosa de todas las que podemos hacer en esta vida. Es invertir en el reino de Dios, en la cuenta, la recompensa en el cielo. No estoy hablando ni siquiera nada de aquí ahora, en esta tierra, como veis, porque eso será para el domingo que viene. Y hemos visto, y repito, y con eso termino, la madurez nos hace contentos aún en momentos de angustia. Podemos participar, en segundo lugar, en los ingresos y gastos del reino de Dios. En tercer lugar, invierte en el reino de Dios aunque otros no lo hagan. Cuarto lugar, podemos invertir en nuestra cuenta celestial. Dice Pablo, le repito esto, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito en nuestra cuenta. Ese es el texto que nos preocupa ahora de entender. Quinto lugar, podemos ser ricos para Dios. Sexto lugar, nuestro corazón está donde está nuestro tesoro. Eso está claro. Es matemático, eso es automático. No puedes hacer nada en contra. Séptimo, podemos ser recompensados en el cielo. Y octavo, podemos crecer y madurar en el reino de Dios. Jesús termina diciendo sus palabras, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro. Y querrá mucho a uno y despreciará a otro. No podéis servir a la vez a Dios y a las riquezas. Por lo cual hay que decidir administrar todo para Dios, todas las riquezas para Dios, para que no haya ninguna contradicción, ningún enfrentamiento en nuestro corazón. Todo lo que pensamos que necesitamos o tenemos o administramos o podríamos tener, debemos estar seguros que esté bajo el control absoluto de Dios, consagrado a Dios, y damos a Dios, Señor, yo no quiero tener ni un céntimo que no sea porque sea tu voluntad. Pero tampoco quiero perder el céntimo que es tuyo y que lo voy a invertir para el reino de Dios. Porque hay personas que no entienden nada. Yo les veo incluso que cuando yo les digo, pero si tú estos 100 euros no los vas a tener, por ejemplo, no vas al ayuntamiento a reclamarlo, o no vas a Hacienda, por ejemplo, a reclamar lo que es la devolución de Hacienda. Lo vas a perder para el reino de Dios, no vas a poder invertirlo. Lo que digo, hay personas que no les sirve para nada. No tiene absolutamente ningún valor. Porque no tienen concepto de que este dinero que tiene Hacienda, que no le pertenece, que ellos deben administrar, lo tienen que administrar porque si no roban a Dios. Solamente son administradores. Y si el administrador pierde 300 euros por tonto, pues es un ladrón. ¿Me entendéis? Pero no entienden nada. Porque no administran nada. Viven su vida. No debe ser así, queridos. Que aprendamos
que vivir para Dios, ¿verdad? Y honrar a Dios con nuestros bienes. Oremos. Padre Celestial, te entrego este mensaje. Padre, para mí todos esos valores son extremadamente valiosos. Todas esas enseñanzas son maravillosas para mí, Señor, y quisiera que sean también para todos los que me escuchen esta mañana o que me escuchen a través de este link y este audio o este vídeo, Señor, que puedan recibir. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que este mensaje sirva, Señor, para que nuestras vidas sean bendecidas en lo económico, Señor, para que podamos tener lo que necesitamos para servirte, para tus intereses, en nuestra familia, en nuestra vida, Señor, para no deber nada a nadie, para ser buenos administradores en casa, en el trabajo, en la empresa, en la iglesia, Señor. Ayúdenos, Señor, a invertir en tu reino de manera responsable, inteligente, generosa y guiada por ti. Pedimos, Señor, que bendigas